Perfecto. Bueno, como les decía, hoy día nos toca revisar lo que es semiología del aparato cardiovascular, ¿no? Y vamos a entender de que el aparato cardiovascular, al igual que los otros aparatos en general, cumplen la principal función de mantener el equilibrio en la homeostasis, ¿no? De todo el organismo, que habíamos dicho que la homeostasis justamente era el equilibrio entre el medio externo con el medio interno, ¿no? Entonces, el aparato cardiovascular contribuye justamente a ello a través de los vasos sanguíneos, el corazón que bombea la sangre hacia todos los tejidos del organismo, ¿no? En sí, el aparato cardiovascular va a estar formado por 3 componentes principales. Aquí vamos a encontrar a la sangre, al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿no? Y cada componente va a cumplir ciertas funciones específicas, para que así la sangre puede alcanzar, ¿no?, a las células del cuerpo y puede intercambiar las sustancias con todos los componentes que involucran dentro de nuestro organismo. Debe ser bombeada constantemente por el corazón, ¿no? Se sabe que el corazón late unas 100.000 veces por día, lo que suma 35 millones de latidos por año, y que equivale a 2.500 millones de veces en toda una vida. Entonces, aquí podemos entender que el corazón evidentemente cumple una función muy importante, ¿no? Sin el corazón no habría forma de que en todo nuestro organismo tuviera lo que es los nutrientes a través de los intercambios en cuanto a los componentes que vamos a encontrar en la sangre. Entonces, como tanto, la sangre va a cumplir la función de transporte, ¿no?, del oxígeno, como el dióxido de carbono, los nutrientes y las hormonas. Asimismo, también se encarga de la regulación del pH y la temperatura, como también brinda una protección hacia las hemorragias y enfermedades mediante la fagocitosis y la producción de anticuerpos, que son justamente nuestras células que van a encargar de proteger a nuestro organismo contra los agentes patógenos. El corazón en sí, su principal función es bombear sangre a todos los tejidos del organismo a través de sus vasos sanguíneos, ¿no? Y los vasos sanguíneos pues van a encargarse de lo que consiste en la homeostasis, que justamente va a darse a través de proveer a las estructuras, ¿no?, para el flujo de sangre desde y hacia el corazón, y el intercambio también de nutrientes y desechos a través de nuestros tejidos. En cuanto a la anatomía del aparato cardiovascular, vamos a entender sobre las generalidades, que está conformado por 4 cámaras importantes, ¿no?, que justamente van a cumplir la función de transportar y bombear la sangre. A estas 4 cámaras importantes van a estar conformadas por los 2 aurículas y los 2 ventrículos, ¿no?, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. A través del lado izquierdo vamos a encontrar que va a encargarse de bombear la sangre hacia todo el sistema sanguíneo a través de la gran circulación que se va a dar por la aorta, ¿no? Esta va a llevar la sangre que va a recoger, ¿no?, de las venas cavas. Entonces, digamos, el flujo sanguíneo va a darse a través del corazón. Tenemos el ventrículo izquierdo, evidentemente, donde va a llegar la sangre proveniente de la válvula aórtica, ¿no? Porque a través de la aurícula izquierda va a pasar por el ventrículo izquierdo, va a pasar a través de esta gran circulación que se da a través del vaso, que es la aorta, ¿no? Y ella es la que va a llevar a todo nuestro sistema sanguíneo, ¿no? En cuanto al lado derecho, es la que se va a encargar ya de llevar la sangre hacia el sistema sanguíneo vascular, pero pulmonar, ¿no? Entonces, digamos, si una pregunta dijera, ¿cuál de los ventrículos se encarga de bombear la sangre hacia todo el organismo? Ustedes me dirían, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. Exacto. Y si yo les dijera, ¿cuál está encargado de bombear la sangre hacia los pulmones, derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿verdad? Exacto. Entonces, así es como nosotros podemos decir que esta circulación sanguínea, que es un proceso, evidentemente, ¿no?, donde la sangre se va a mover a través de todo nuestro organismo, hay 2 componentes principales que conforman esta función, ¿no?, que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, evidentemente. Entonces, para que nosotros podamos entender que
El lado izquierdo es el que se va a encargar de bombear toda la sangre a nuestro organismo, ¿no? Va a transportar a sí mismo lo que es el oxígeno, los nutrientes, ¿no? Hacia las células, y así a su vez también tiene que darse la eliminación de todos los componentes de desecho, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos de circulación sistémica: del corazón, por a través del ventrículo izquierdo hacia el organismo, hacia el cuerpo, ¿no? Y viceversa, porque tiene que llegar, ¿no? Digamos, va todo y va a llegar otra vuelta hacia el corazón a través del lado contrario, ¿no? Y nuevamente comienza la circulación. Y es así, ¿no? Sucesivamente, para que mantenga el equilibrio. Bueno, esas son las partes más importantes que nosotros podíamos encontrar en lo que es la introducción en cuanto a las generalidades del sistema cardiovascular, ¿no? Porque en sí el corazón es un tema bastante amplio cuando nosotros hablamos anatómicamente, pero lo básico que ustedes podrían entender es entender cómo se da la circulación sanguínea, ¿no? Cuál de los dos lados o de los dos ventrículos está encargado de transportar o bombear la sangre hacia el organismo, y cuál está encargado de bombear la sangre hacia el pulmón, ¿no? Y con eso ustedes por lo menos ahí pueden entender de que la circulación sanguínea está dividida en dos etapas, ¿no? Lo otro son sus funciones, que ya hemos visto que está dividido en tres componentes, ¿no? Y cada componente va a cumplir una función. Y eso es lo más importante que podríamos encontrar en lo que es la parte cardiovascular. Ahora, específicamente, cuando ya hablamos de la semiología, ¿no? Para recaudar los datos que nos van a ser importantes para nosotros poder llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? A través de la anamnesis, que habíamos dicho que es el punto inicial para elaborar ¿qué? La anamnesis nos sirve para elaborar ¿qué cosa? ¿Qué elaboramos con la anamnesis? Historia clínica. La historia clínica, perfecto. Entonces, la historia clínica está dividido en la anamnesis y De evaluación física. exacto, el examen físico. Siempre acuérdense, ¿sí? Nosotros primero recaudamos la información a través de la anamnesis y luego se realiza lo que es la examinación del paciente, ¿no? A través del examen físico. Entonces, en la anamnesis, ¿qué antecedentes ustedes creen que son importantes? Por ejemplo, la edad. ¿Por qué creen que la edad es importante como antecedente? ¿Quién me dice por qué la edad es importante? Porque los adultos mayores normalmente sufren, tienen el colesterol elevado, doctora. Ya. Por el tamaño, doctora, el tamaño. Por el tamaño cardíaco puede ser también, ¿no? También vamos a hablar de la parte degenerativa, ¿no? La edad es un factor importante justamente por lo que ustedes me dicen, ¿no? ¿Que alguien más iba a participar? Sí, dime. Sí, sí también por la edad, también porque algunas personas tienen problemas degenerativos, algunos también son hipertensos, diabéticos, ¿no? Y es por eso es importante la historia clínica del paciente. Claro, porque también nosotros podemos agrupar dependiendo del grupo etario, ¿no? Porque digamos, un paciente adulto mayor va a tener mayor predisposición a ciertas enfermedades, un paciente joven igual, un deportista, ¿no? O lo que es también a los niños. Por ejemplo, digamos, nosotros al interpretar los síntomas y los signos, se debe tener siempre en cuenta la prevalencia de las cardiopatías que se pueden presentar dependiendo, ¿no? De los grupos etarios, porque va a variar un poco. Digamos, ¿no? Que un paciente presente soplo, un paciente que al momento de realizar el examen físico se ha ocultado un soplo cardíaco y eso se presente antes de los 5 años. Es más común ver enfermedades congénitas, ¿no? De carácter cardíaco en pacientes pediátricos antes de los 5 años, ¿no? Porque casi siempre corresponde justamente a una cardiopatía que se ha presentado de forma congénita, como por ejemplo la fiebre reumática es muy rara en ese periodo de la vida, ¿no? Porque la fiebre reumática generalmente se presenta en pacientes ya digamos, pasado los 12 años, ¿no? En la etapa de la adolescencia, que haya tenido una fiebre reumática y digamos haya dejado una secuela, y recién en la etapa de la juventud presenté la secuela que haya dejado la fiebre reumática a través de las válvulas, que puede haber un daño a nivel valvular,
¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos pacientes adultos mayores, como lo dijo anteriormente una de sus compañeras, pacientes adultos mayores tienen mayor afección o mayor riesgo a problemas cardíacos debido a su estilo de vida, digamos un paciente obeso, que tenga diabetes, ¿no? Que esté con sobrepeso o con el colesterol elevado, puede predisponer igual a ciertas enfermedades, ¿no? La esclerosis generalizada puede predisponer a igual a que la capa muscular se degenere y debilite justamente la musculatura cardíaca y eso lo haga propenso a distintas enfermedades, ¿no? Y asimismo, los pacientes adultos mayores también con la prolongación cada vez mayor de la supervivencia que se da a nivel de la población en general, se desarrolla, ¿no?, de manera significativa la patología que deriva después del envejecimiento, porque evidentemente a cómo va avanzando el paciente, ciertas regiones a nivel del organismo se van degenerando de forma fisiológica y eso se da evidentemente por la edad, ¿no? Entonces, justamente viendo esto, la edad hace que sea un antecedente importante porque puede ayudarnos a asociar a distintos patrones de enfermedades que van con respecto a la edad del paciente, el estilo de vida y demás, ¿no? Otro factor importante que se asocia en cuanto a los antecedentes personales, porque estos son antecedentes personales, ya es lo primero que nosotros podríamos ver en un paciente, puede ser también la ocupación, ¿no? Digamos, los trabajadores que están vinculados con el cuidado, ¿no? Distribuciones de carnes o derivados de algún ganado, de vacuno o porcino, ¿no? Pueden desarrollar un cuadro de endocarditis infecciosa o miocarditis, justamente porque están expuestos a agentes tóxicos que pueden llegar a afectar la región cardíaca, así como vimos también en los pacientes que trabajaban en las minas, ¿no? Que tenían mayor predisposición a silicosis, algún tipo de neumoconiosis asociado al, digamos, al tóxico al que está expuesto, ¿no? Que puede generar daño a nivel de sus pulmones. Y lo mismo pasa con los pacientes a nivel cardíaco, ¿no? Asimismo, también tenemos otros pacientes que están relacionados con el comercio o tenencia de pájaros, incluidos los loros, papagayos, ¿no? Y que pueden tener un cuadro febril prolongado, con asociado también lo que es una neumonitis, ¿no? Y puede pensarse o hacer pensar, a pesar de que es raro, también en una endocarditis por algún agente que es la clamidia, ¿no? Entonces, evidentemente, perdón, evidentemente al estar expuestos estos pacientes a ciertos agentes puede generar daño en algunas regiones de nuestro organismo. Otro igual que es muy común es cuando aquellos que se encuentran inhalando constantemente o de forma prolongada los polvos por parte de los obreros que trabajan en las minas, ¿no? En las minas de carbón, digamos. Y justamente ellos, que yo les digo que pueden desarrollar neumoconiosis, pueden también desarrollar otro tipo de enfermedades como la silicosis o asbestosis, ¿no? Que es una de las causas muy frecuentes que se ve en pacientes que trabajan en estos centros industriales que asocian a enfermedades a nivel pulmonar que con el tiempo evidentemente pueden desarrollar que el corazón también se comprometa, ¿no? De forma crónica, ¿no? Como digamos una secuela del daño a nivel pulmonar que se dio inicialmente. Otro también puede ser el sexo, ¿no? Se dice que, digamos, el sexo masculino tiene mayor predisposición a un infarto cardíaco o un cor pulmonar asociado a su estilo de vida, y a las mujeres que tienen, digamos, cuando pasan por la etapa del embarazo o el parto, son capaces de hacer reconocer una lesión valvular que hasta ese momento había permanecido oculta, ¿no? Entonces, no tanto una predisposición a afección valvular, sino que el hecho que, digamos, pase por un cambio fisiológico y que genere todo un cambio hormonal, al momento que se hacen los chequeos puede encontrarse de forma sorpresiva algún tipo de alteración a nivel valvular, ¿no? En cuanto a los tipos de anamnesis, vamos a tener dos tipos de anamnesis, ¿no? Digamos, ya hemos hecho la recolección de los datos o los antecedentes personales, ¿no? Que recordemos que los antecedentes personales son lo que es la edad, ¿no? El sexo. ¿Qué otros antecedentes personales son importantes? A ver ustedes, díganme que ya hemos visto esa etapa ya. Enfermedades persistentes. Las enfermedades
¿Qué tipo de antecedentes? ¿Son antecedentes personales o a otro tipo de antecedentes? Familiares también, ¿no? Hereditarios, tal vez. Claro, claro, claro. O sea, voy al hecho de que las enfermedades, ¿es un antecedente personal o es otro tipo de antecedente? ¿Se acuerdan que vimos antecedentes no patológicos y antecedentes Por estilo de vida. patológicos? Nunca se olviden, ya, los tipos de antecedentes que tenemos: patológicos, no patológicos, antecedentes personales, antecedentes familiares, ya, y luego evidentemente por especialidad, antecedentes ginecológicos también están, ¿no? Pero cuando hablamos estilos de vida, digamos, ocupación o donde vive la residencia, ¿eso qué tipo de antecedente es? ¿Patológico o no patológico? No patológico. No patológico, exactos, ¿ya? Ahora, si yo les digo vacunas, traumatismos, alergias a medicamentos, ¿qué tipo de antecedentes son? Patológico. Patológicos. Y el mismo hecho de tener enfermedades también entra antecedentes patológicos. No se vayan a confundir, ¿ya? Porque yo, digamos, puedo poner ese ejemplo en una pregunta, decir, con respecto a los enunciados, ¿cuál no es un antecedente patológico? Y yo les puedo poner diferentes y ustedes me van a tener que indicar, digamos, si yo les pongo estilos de vida, ¿es patológico? No patológico. No patológico. Entonces esa sería la respuesta, porque si, digamos, yo les pongo alergia a medicamentos, traumatismos, enfermedades actuales y les pongo como cuarta opción estilo de vida, ¿cuál de los cuatro no sería un antecedente patológico? Estilo de vida. Estilos de vida, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, porque digamos que en el final van a entrar una que otra pregunta de lo que hemos visto al inicio, más que todo lo que vemos al final, ¿ya? Pero igual les voy a ir preguntando en cuanto avancemos para que ustedes no se vayan olvidando de los conceptos clave. Bueno, continuando. Ya hemos visto, ¿no?, los antecedentes personales, evidentemente. Ahora, acá vamos a ver un poco de la anamnesis, porque existe dos tipos de anamnesis, ¿ya? Hay la anamnesis próxima y la anamnesis remota. La anamnesis próxima es la que va a adoptar dos formas principales para su aparición. Puede aparecer de forma abrupta o de forma progresiva, ¿no? Aquí hablamos un poco de lo agudo y lo crónico. No sé si se recuerdan cuando hablábamos de aquellas enfermedades que se presentaban, digamos, de forma rápida, ¿no? De inicio, en primera semana, 2, 3 semanas. Eso hablaba de enfermedades agudas, ¿ya? Pero luego teníamos aquellas enfermedades que evolucionaban con el tiempo. A eso se dice de forma o de modo progresivo, ¿no? Y eso hace referencia a las enfermedades de origen crónico, ¿ya? Donde van poco a poco, se van evolucionando y van progresando hasta evidentemente llegar a un estadio donde ya el paciente está en un estado grave o estado ya que ha afectado o ha comprometido mucho su estado de salud, ¿no? Entonces, en la anamnesis próxima hablamos justamente de ello, de enfermedades que se inician de forma aguda y de forma crónica. En cuanto a lo agudo, podemos hablar de la angina de pecho, ¿no?, que es ese dolor de gran intensidad en el sujeto saludable que puede terminar con su vida, ¿no? Y pueden haber distintas causas para generarse la angina de pecho, que ahorita lo vamos a revisar a detalle. Luego tenemos también lo que es el edema agudo de pulmón, donde un sujeto en buen estado de salud una noche despierta con tos, con expectoración y luego se hace una tos con expectoración aireada que se debe actuar de forma urgente. Y luego está la taquicardia paroxística, ¿no?, donde se va a sentir un latido precordial de ritmo cardíaco alterado. Evidentemente aquí el ritmo cardíaco, o sea, el pulso va a estar alterado, ¿no? El corazón va a latir a gran velocidad y puede durar horas, minutos, hasta días. Y estas son, digamos, enfermedades que se presentan de forma abrupta, de forma rápida, ¿no? Ya de modo progresivo, ¿no?, es una sintomología más lenta y luego se hace más intensa. Y aquí podemos encontrarnos con la insuficiencia cardíaca, donde una persona comienza a sentir, ¿no?, la disnea. ¿Qué era la disnea, chicos? Dificultad para respirar. Exacto, esa sensación de ahogo, ¿no? ¿La disnea es subjetiva u objetiva?
Dígame, ¿subjetiva u objetiva? ¿Qué es? La disnea. El paciente te dice que se siente que no puede respirar o tú lo puedes ver. El paciente te indica. Entonces es subjetiva. Subjetiva. Ya, muy bien. Y si es subjetiva, ¿qué es? ¿Es un signo o un síntoma? Signo. ¿Segura? Síntoma. Sí, se puede ver síntoma. Eso ya lo tienen que saber al derecho y al izquierdo, chicos. Signo y síntoma ya debe quedar clarísimo. El signo es todo lo que ustedes van a ver, objetivo, ¿ya? Y el síntoma es todo lo que el paciente nos refiere. Entonces, la disnea entraría como un síntoma, ¿no? Evidentemente, entonces, en la insuficiencia cardíaca, los síntomas se van a ir presentando de forma paulatina. El paciente comienza primero a sentir esa sensación de ahogo, o sea, la disnea, ¿no? Con las actividades cotidianas y tarda en recuperarse más de lo habitual. Y poco a poco va evolucionando, porque esta insuficiencia evidentemente se clasifica en diferentes estadios, ¿no? Entonces va a llegar a un punto donde evidentemente ese corazón ya no va a dar y va a necesitar medicación, ¿no? Tratamientos especializados para evidentemente tratar la enfermedad inicial, ¿no? El daño que se está dando a nivel cardiovascular. Y con respecto a la anamnesis remota, ¿no? Aquí vamos a entrar entre los antecedentes patológicos, personales, que son todos las patologías que tenga el paciente, como la fiebre reumática, ¿no? Que ha producido la fibrosis de las válvulas. Ha habido un daño a nivel valvular y eso ha generado el tejido cicatricial de estas válvulas, que evidentemente su función es abrir y cerrar, ¿verdad? Abrir, cerrar, para que pueda fluir la sangre. Y si estas válvulas están con cicatrices, ya no son completamente funcionales y va a comenzar a haber un fallo, ¿no? Y eso es producto de la secuela de la fiebre reumática que en alguna vez el paciente tuvo y no fue tratado de forma correcta. La aterosclerosis en los obesos, ¿no? Que evidentemente se van a acumular estas placas de ateromas, que son las placas de grasa, se acumulan a nivel de los vasos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a impedir o van a generar el flujo sanguíneo, van a interrumpirlo y por ende no va a haber un buen flujo sanguíneo que no va a llegar a las extremidades, no va a llegar a las regiones importantes y puede generar hasta infartos, ¿no? Por el bloqueo por este ateroma o esta placa de grasa que está obstruyendo el paso correcto de la sangre. Y eso se ve en pacientes obesos. Por eso es que es recomendable que pacientes que estén con sobrepeso, ¿no? Controlen, ¿ya? La hipertensión arterial, ya que es una afección crónica, ¿no? Que puede generar daño a nivel pulmonar, la sífilis con complicaciones a nivel coronario, ¿no? Y entre los antecedentes hereditarios o familiares, ya cuando se transmiten de padres a hijos, ¿no? Como en realidad no se ha comprobado como tal una herencia propiamente dicha de ciertas enfermedades cardíacas, pero sí una predisposición. Digamos, por ejemplo, la diabetes que exista en la familia, no hay estudios así que confirmen que es hereditario, pero sí hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente, si digamos no cuida sus niveles de azúcar o su dieta, puede tener una predisposición a desarrollar diabetes, obesidad, ¿no? Evidentemente, hipertensión arterial, lo mismo, ¿no? Por eso es que se aconseja que ciertos pacientes que tengan en sus familias antecedentes de enfermedades se cuiden, ¿no? Para que se prevenga el desarrollo de cualquier enfermedad que pueda generar daños o secuelas. En cuanto a los motivos de consulta, ¿cuáles son los más comunes que vemos? En la consulta podemos encontrar como principales síntomas el dolor precordial torácico, ¿no? Lo que es también la disnea cardiovascular, es lo que habíamos dicho, ¿no? La sensación de ahogo, la presencia de palpitaciones o lo que es también las manifestaciones circulatorias encefálicas. Lo que se origina a nivel del corazón, evidentemente, y de los grandes vasos, va a ser localizado a nivel precordial, ¿no? Entonces, a través de los dermatomas que nosotros encontramos en nuestro organismo, puede transmitirse justamente esta sensación de dolor, ¿no? Porque si hay, digamos, algún tipo de contracción o a nivel cardíaco, puede irradiar hacia las diferentes
los diferentes receptores del dolor que van a estar alrededor de todo el área que rodea lo que es la región cardíaca, ¿no? Y generar o encontrarnos con este dolor precordial a nivel torácico. El dolor cardiovascular en sí es un dolor central que se puede irradiar a nivel periférico justamente por las conexiones nerviosas que encontramos, y se encuentran afecciones que van a estar localizadas a nivel de las arterias como venas de los miembros, que van a producir justo dolor a nivel del miembro que está afectado. Este dolor cardiovascular en sí va a provocar lo que son las afecciones del corazón, como los vasos sanguíneos, ¿no? Y va a estar localizado a nivel de la región precordial y lo que es la región esternal. Este dolor central, ¿no? Ya ubicado a nivel cardíaco, puede dividirse en 3 tipos de dolor: el dolor anginoso, el precordial simple o las algias precordiales. El dolor anginoso se va a considerar de 3 tipos fundamentales, ¿no? Que vamos a encontrar lo que es primero en la insuficiencia coronaria aguda sin oclusión, el ergor pectoris o el dolor de infarto del miocardio. En cuanto al dolor precordial simple, es un dolor que se puede encontrar en las afecciones que se dan a nivel del pericardio, a nivel de las afecciones aórticas o lo que es también la dilatación de las cavidades cardíacas. Y con respecto a las algias precordiales, no se relaciona con el esfuerzo y es de tipo pinchazo y solo dura unos segundos, ¿no? Puede también verse en pacientes con litiasis biliar, ¿no? Aquellos que se encuentran con cálculos en la vesícula, que justamente por conexión nerviosa que se da a través de todo el organismo puede irradiar ese dolor, que digamos que tengas un cólico biliar muy fuerte, ¿no? Y a través de tus dermatomas o tus receptores sensoriales del dolor puede pasar el dolor ubicado en el hipocondrio derecho, se puede irradiar hacia la región cardíaca, ¿no? O lo que también llamamos precordial. Aquí vamos a encontrar los síntomas principales a nivel cardiovascular. Lo he dividido dependiendo del área que esté afectando, ¿no? Y aquí tenemos nuestro memotécnico, ¿no? Que habíamos dicho que siempre lo mencionamos cuando hablamos de dolor. ¿Se acuerdan de Alicia? ¿Qué nos decía Alicia? ¿A qué hacía referencia el memotécnico Alicia? ¿Quién me dice? A la aparición, la localización, ¿Ya? la intensidad, la irradiación, la concomitancia, agravantes o aliviantes. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces Alicia nos decía justamente ello, ¿no? Tal como lo ha dicho su compañera, y nos ayuda más que todo nuestro memotécnico más para poder describir ese dolor y ubicarnos dependiendo de la región que esté afectando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una angina con un infarto, ¿cuál es la diferencia? La angina va a tener una localización igual de retroesternal como el infarto, pero la angina va a durar, va a iniciar de forma paulatina, no es tan brusca. En cambio, el infarto es más súbito, ¿no? Asimismo, en cuanto a la característica, ambos se siente esa constricción, ¿no? Como sensación de que pesar a nivel de la región cardíaca, ¿no? Puede irradiarse en la angina en ocasiones se puede irradiar o solamente se puede centrar en la región cardíaca, pero si se irradiara puede ir a los brazos, al cuello, al epigastrio. Lo mismo que el infarto igual se va a irradiar, pero la diferencia es que en la angina puede que sea algo digamos, de un momento, ¿no? Que inició de forma paulatina, que duró unos minutos y que ceda, ¿no? Además de que en la angina no necesariamente se va a irradiar, a diferencia que el infarto sí se irradia, ¿no? Hacia los brazos, el cuello, la mandíbula y el epigastrio. La angina se puede asociar también a lo que es la dificultad respiratoria, puede ser también asociada, digamos, a un momento de estrés, un paciente que esté muy ansioso, ¿no? En cambio, el infarto ya se puede asociar a diferentes síntomas o manifestaciones clínicas como la sudoración, las náuseas, la disnea, la sensación de muerte inminente, porque evidentemente en el infarto el paciente está más comprometido, ¿no? Va a estar más
¿cómo te les puedo decir? Va a haber un compromiso mucho mayor que en la angina. La angina evidentemente puede presentarse con características clínicas y no va a variar en la forma sustancial en relación al número, a la intensidad o duración, ¿no? A diferencia que el infarto sí va a ir evolucionando, la duración va a ser más prolongada porque va a ser mayor a 20 minutos. En la angina puede aliviar el reposo y la administración de algún nitrato, ¿no? Medicamentos que están específicos para justamente esta sensación a nivel cardíaca de dolor, ¿no? Y que van a ceder a los analgésicos que se está brindando, como también el reposo. En cambio, el infarto no, no va a aliviarse y más bien puede requerir un tratamiento más invasivo, ¿no? En ambas puede desencadenarse por emociones fuertes, estrés, ¿no? Cuando les digo a un paciente que está ansioso, cambios de frío, de calor al frío, ¿no? En cuanto a la intensidad, como les decía, la angina va a ser de leve a moderada. Con respecto al infarto va a ser un dolor más intenso, más marcado. Y la causa en la angina puede ser pues una arteriopatía coronaria, ¿no? Que haya una oclusión, digamos, a nivel arterial, que la arteria esté inflamada, esté ocluida, ¿no? Una estenosis aórtica, que algo esté obstruyendo este vaso principal, porque se acuerdan, ¿no? Que la aorta es uno de los vasos más importantes, que es el que se encarga de mantener el flujo a través de todo nuestro organismo. Entonces, si digamos, este vaso está obstruido, va a haber un daño, ¿no? Una secuela que puede generar justamente el desequilibrio hemodinámico del paciente. También puede estar asociado a una miocardiopatía cuando el corazón se aumenta de tamaño, ¿no? Y en el infarto ya se puede ver por una rotura de una placa, digamos que una placa de ateroma, una placa de grasa que está obstruyendo el paso del flujo sanguíneo a nivel arterial, no a nivel de los vasos, se rompa y genere más áreas obstruidas, ¿no? Y impida lo que es el paso de la sangre o una oclusión arterial, ¿no? Otro síntoma muy común que se ve también en la consulta es lo que hablábamos de la disnea. Si se acuerdan, ¿no? Que les dije, la disnea puede estar presente en dos ocasiones: cuando hay una afección cardiovascular o cuando hay una afección respiratoria, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de dificultad o es la sensación de ahogo, ¿no? De tipo cardiovascular, se puede deber por perturbaciones en la hematosis, ¿no? ¿Qué quiere decir hematosis? Que es el intercambio gaseoso que se va a dar a nivel del flujo de la sangre, ¿no? Que se produce por el pulmón congestionado, que es un trastorno donde la difusión de los gases que se da está interrumpida, ¿no? Por lo que hay una incapacidad del corazón de mantener este flujo sanguíneo pulmonar adecuado, o porque simplemente no hay intercambio gaseoso. Hay diferentes tipos de disnea cuando hablamos de disnea por esfuerzo, disnea por decúbito, paroxística o lo que es la disnea continua. Con respecto a la disnea por esfuerzo, es la que va a aparecer según la magnitud del esfuerzo físico que el paciente esté presentando, ¿no? Que puede producir lo que es, o se puede distinguir, perdón, por lo que es la disnea de grandes a medianos y pequeños esfuerzos, ¿no? En cuanto a la disnea por decúbito, es aquella que va a aparecer ya cuando se está acostado, o disminuye o desaparece en la posición erecta del tronco. La disnea paroxística es la que consiste en crisis de aparición súbita de falta de aire, más o menos intensa, casi siempre nocturna, y no son motivados por los esfuerzos físicos. Y ya en cuanto a la disnea continua, es la que es permanente, ¿no? En los pacientes que llegan a la nasarca. Nasarca es cuando ya todo el organismo hay un aumento de lo que es los fluidos corporales, ¿no? Lo que es el líquido, y se hincha. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del edema, por ejemplo, ¿no? El edema es cuando hay retención de líquido. Entonces, en una nasarca ya la retención se ha hecho de forma generalizada.
Lo que es la citis también, cuando hay retención de líquido a nivel abdominal, ¿no? Y esto está motivado por la gran insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, quiere decir que nuestro corazón no está bombeando correctamente, evidentemente, ¿no? Y ha llegado a un estadio terminal. Otro motivo de consulta muy común que se ve es lo que son las palpitaciones, ¿no? Las palpitaciones, sobre todo, hacen referencia a la percepción, ¿no?, de la actividad del corazón, a la que se suele dominar también, bueno, se conoce como las palpitaciones, evidentemente, y va a ser un hecho que se da de forma relativa, frecuente, que se presenta hasta un 16% de los pacientes. Este síntoma puede reconocerse de diferentes maneras y por lo general se lo describe como un cambio de la frecuencia. Entonces, cuando, digamos, ustedes toman el pulso del paciente, ¿no?, va a haber un cambio, va a haber aumento de la frecuencia, puede haber aumento del ritmo, la fuerza de la contracción de los ruidos cardíacos, lo mismo, ¿no? A veces el paciente incluso nos puede referir que hay una sensación de golpeteo, ¿no?, que ahí está acelerado, hay una irregularidad, ¿no? Y aún así también hay lo que es la detención de sus latidos, ¿no?, que causa evidentemente inseguridad, angustia, ansiedad. Los pacientes se encuentran inquietos porque sientes como que tu corazón estuviera bombeando tan rápido, ¿no?, que algunos incluso dicen que se quiere salir mi corazón, ¿no?, que son expresiones evidentemente que los pacientes son los que refieren. Tenemos las palpitaciones regulares y las palpitaciones irregulares. En las regulares son aquellas en las que la actividad cardíaca se percibe en forma regular, pero es más acelerada y se denomina taquicardia, ¿no? En la irregular es cuando ya hay evidentemente un aumento en la actividad cardíaca, ¿no?, pero se da de forma más desordenada, no hay ritmo en cuanto a las palpitaciones. Y ahí estamos hablando de alteraciones cardíacas como las extrasístoles y las arritmias, ¿no? En cuanto al examen físico cardiovascular, igual, como cuando nosotros hablábamos, ¿no?, digamos, ya hemos hecho nuestra anamnesis, ¿no?, ya hemos recolectado los datos, ya más o menos tenemos la información del paciente, ¿no?, ya el paciente nos ha referido su motivo de consulta, el por qué está viniendo, y el siguiente paso sería realizar el examen físico, ¿no?, examinar al paciente. Y aquí nosotros tenemos las cuatro técnicas principales que se utilizan al momento de realizar el examen físico, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué eran las cuatro técnicas, la definición de cada una? ¿Quién me dice, chicos, las cuatro técnicas semiológicas que hemos visto, cómo las definíamos cada una? De forma simple, nada más. Los conceptos básicos. ¿No? ¿No se acuerdan? Inspección es algo que puedes visualizar. Palpación es algo que puedes utilizar las manos para que toques la parte que le puede estar con dolor. Ya. Percusiones, también tocar y hacer unos sonidos con la parte del dedo. Ya. Auscultación es escuchar con el estetoscopio. Ya, muy bien, muy bien. Entonces sí, así como lo dijo su compañera, ¿verdad? Nosotros hacemos uso de estas cuatro técnicas, evidentemente, como tal como mencionó su compañera, los conceptos primordiales, ¿no? Que se utilizan estas cuatro técnicas cuando hacemos la semiología de todos los aparatos o solamente, o por ejemplo, ya, pregunta más directa. Cuando hacemos la revisión del aparato nervioso, ¿nosotros hacemos o aplicamos las cuatro técnicas? ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes cuando hablamos de nervioso?
No, doctora. Palpación y percusión. El nervioso, palpación y percusión. Pues para ver el dolor y la zona donde está el dolor. Las cuatro técnicas, no, profesora. No, ¿verdad? En nervioso nosotros hacemos uso de la inspección, porque de ahí para poder examinar al paciente tenemos que basarnos de otras maniobras, porque vamos a evaluarlo en base a sus, a los pares craneales, ¿no? A la postura, a la actitud, que eso involucra más que todo las maniobras que están descritas con función a la inspección, a lo que vamos a ver primero, ¿no? Pero en palpación, percusión y auscultación no se utilizaría en nervioso. Ahora, por ejemplo, si yo les digo abdomen, en abdomen usamos las 4 técnicas. Ahí sí, profesora. Exacto, ahí sí. Ya, pero ¿cuál es Pero la diferencia en abdomen? ¿Es el el mismo orden. orden? No, no. No, ¿verdad? ¿Cuál es el orden en abdomen? Primero es inspección, después auscultación. Exacto, muy bien. ¿Por qué primero es auscultación antes de palpación y percusión? Porque puede interferir con algunos movimientos estomacales, Exacto. Muy bien, sí, porque cuando nosotros palpamos, podemos justamente estimular lo que es el peristaltismo intestinal y al estimularlo puede generar un sesgo diagnóstico. Por eso siempre primero se ausculta antes de palpar y percutir. Ahora, si hablamos de tórax, digamos, el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, ahí sí utilizamos las 4 técnicas y este sería el orden, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a la inspección, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la inspección? En primera, es lo que nosotros vamos a evaluar o valorar con lo visual, ¿verdad? Todo lo que vemos en el paciente. Es un proceso evidentemente activo, no pasivo, y debe ser sistemático, en orden, de manera que nada se nos pase por alto. Entonces, al momento de nosotros realizar lo que es la inspección, podemos empezar primero viendo al paciente, ¿no? Y acá tenemos estas 4 ABCD, que es una forma de guiarnos, ¿no? Podemos ver lo que es la piel, ¿no? A nivel del tórax, podemos ver la simetría de la caja torácica, que también nos va a ayudar a evaluar el estado cardiovascular, las respiraciones cómo están, y el latido carotideo, porque esto nos ayuda a ver el flujo sanguíneo, si evidentemente hay un buen flujo. Asimismo, además de lo que estoy mencionando, nosotros también podemos evaluar lo que es la actitud, ¿no? En decúbito y lo que es la postura. El reconocimiento de la actitud, decúbito o postura que adopta el paciente suele ser muy orientador en cuanto a la situación clínica cardiovascular y solo necesita de una atenta inspección, o sea, el momento que llega el paciente y tú lo evalúas solo mirándolo, ¿no? Por ejemplo, la disnea permanente en aquellos pacientes que tienen algún tipo de afección cardíaca se acentúa más cuando es un paciente que se encuentra semisentado o está sentado, por lo que puede emplearse varias almohadas para dormir, ¿no? Si la disnea es aún mayor en la posición de sentado, es un paciente que está y es obligada, nosotros ahí podemos decir que es ortopnea, ¿no? Hecho que se dice lo que es las facies disneicas también que nosotros podemos encontrar al paciente, ¿no? Una facie disneica, como lo vimos en las anteriores clases, por ejemplo, es aquel paciente que su rostro se nota cuando le está faltando aire, ¿no? Está como que respirando de forma muy profunda, ¿no? Con la boca abierta, puede tornar su rostro de color azulado porque no le está llegando suficiente aire. Entonces ahí vemos esa fase disneica, ¿no? Que da un aspecto característico en pacientes que tienen, por ejemplo, edema agudo de pulmón, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar grave. Entonces hasta ahí, digamos, nosotros solo viendo el decúbito, ¿no? Cuál es la actitud del paciente y su postura, ya podemos ver la presencia de un síntoma cardíaco que es la disnea. Luego también el hábito constitucional, por ejemplo, digamos el peso, ¿no? Si es un paciente que tiene obesidad mórbida, que es en pacientes cardiópatas sobre todo, es un factor desfavorable por muchos motivos, ¿no? Uno, más que todo por la parte de que va a aumentar lo que es el trabajo cardíaco, evidentemente, ¿no?
Y en los pacientes obesos pueden aparecer lo que es somnolencia, ligera cianosis central y signos de sobrecarga en las cavidades derechas por la hipertensión pulmonar, porque como les digo, ¿qué es lo que sucede con un paciente obeso? Lamentablemente, es que va a hacer trabajar más a su corazón, ¿no? Para poder llevar el flujo sanguíneo y hacerlo llegar a todo nuestro organismo. Otro también que vamos a ver, como decíamos, es la piel, ¿no? Y las mucosas, si es que hay una palidez marcada o una cianosis. Una palidez nos podría dar referencia a un proceso de vasoconstricción a nivel cutáneo, ¿no? De forma generalizada, que es muy común en pacientes que tienen valvulopatías aórticas, o tienen algún tipo de insuficiencia a nivel de la válvula, específicamente a nivel de la válvula mitral, ¿no? O pacientes que tienen ya una hipertensión arterial que se ha evolucionado, ¿no? Luego también en cuanto a la piel podemos ver aquellos pacientes que tengan una cianosis, ¿no? Que es la coloración azulada de la piel, como habíamos mencionado, y pueda presentarse también las mucosas, ¿no? Que nos hace referencia a un paciente, por ejemplo, que tenga alguna afección a nivel cardiopulmonar, ¿no? De forma crónica, que ya esté generando secuelas, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos mayores que ya tienen algún tipo de antecedente previo y ya ha generado una secuela marcada. La presencia de edemas, ¿no? Cuando hay algún tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que está comenzando otra vez a nivel de los pies o de lo que son los tobillos, donde no hay un buen flujo sanguíneo, evidentemente, y se está acumulando en alguna región, si es que hay algún proceso febril, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con endocarditis, ¿no? En cuanto a la palpación, nosotros aquí, para evaluar lo que es la palpación, que es el examen, ¿no? Del cuerpo mediante el uso del sentido del tacto, este acto va a proporcionar lo que es la información sobre la forma, tamaño, consistencia, superficie, como la humedad, sensibilidad y movilidad, y eso es de forma general, ¿no? Cuando realizamos la técnica de la palpación. Pero con respecto a la parte cardiovascular, nosotros palpamos sobre todo para encontrarnos con los pulsos, ¿no? El pulso arterial, que va a constituir evidentemente a la técnica de la exploración clínica que es más antigua, que es la primera para poder definir cómo se encuentran nuestras arterias, ¿no? Si es que las pulsaciones son regulares o irregulares, para poder evidenciar si es que hay un buen flujo sanguíneo, ¿no? Si es que está trabajando bien, digamos, nuestro corazón y la sangre está siendo transportada como corresponde. Ahora, nosotros tenemos diferentes puntos, ¿no? A nivel anatómico, que nos vamos a encontrar justamente para poder encontrar las diferentes arterias a través de todo nuestro organismo, ¿no? El pulso arterial más que todo va a analizar de forma sucesiva la anatomía de la arteria, ¿no? 1, la frecuencia o el número de pulsaciones por minuto, porque siempre lo vamos a medir por un minuto. Lo mismo cuando nosotros digamos, si hablamos de los signos vitales, el pulso se realiza un minuto. Los que son las respiraciones también se toman en un minuto, ¿no? Asimismo con lo que es la palpación de estas arterias o al medir el pulso arterial, también vamos a encontrarnos con lo que es la regularidad, ¿no? La duración del intervalo entre ondas pulsátiles. Digamos, vamos a ver un pulso a otro pulso si son regulares entre uno del otro, ¿no? O hay tiempos que son momentos que son más prolongados o más cortos, y ahí es cuando hablamos del ritmo, si es regular o irregular. La amplitud o altura de las ondas pulsátiles, la tensión o resistencia al comprimir la región arterial donde vamos a encontrarnos con este pulso, si son iguales, ¿no? O se comparan amplitudes de onda a onda, la forma y las características de la onda pulsátil y evidentemente la simetría, ¿no? Si son simétricas. ¿Cuáles son, anatómicamente hablando, las arterias que vamos a encontrarnos, ¿no? Primero tenemos lo que es la arteria temporal, ¿no? Que se va a palpar sobre el área de la sien, que se encuentra por delante del pabellón auricular. Luego tenemos también lo que es la carótida, ¿no? Que se ubica al presionar a ambos lados de la tráquea bajo el hueso de la mandíbula.
¿no? Y también tenemos lo que es la subclavia, que es la que se encuentra o presionando con varios dedos encima de la clavícula y apretando hacia la región torácica. La axilar, ¿no? Que es la que se palpa unos centímetros de la axila con el brazo en rotación externa. Tenemos también la radial y cubital, ¿no? Que se palpa alrededor de la muñeca con una mano en la cara interna y lateral, ¿no? Lo que es la meraila braquial, que es la que se palpa en la cara interna del codo. La femoral, que se palpa con la mano por debajo del ligamento del pliegue de la ingle. La poplitea, que es la que se encuentra en la parte posterior de la rodilla, así como teníamos la cara interna del codo, donde encontramos la meraila braquial. En cuanto a la poplitea, ella se encuentra en la cara posterior, ¿no? La parte de atrás de la rodilla, y es ya sea en un paciente que está en decúbito dorsal o en prono. Luego tenemos también lo que es la tibia posterior, que es la que rodea el tobillo con la mano y palpa entre el tendón de Aquiles, y la pedia, ¿no? Que se palpa en el torso de los pies, lateral tendón extensor del ortejo mayor. Y aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, como hace un momento les estaba diciendo? Cuando realizamos la palpación de los pulsos, es la primera investigación que realiza el médico al paciente, evidentemente. No es la primera, ¿no? Primero tenemos lo que es la inspección, pero si hablamos ya de entrando a la palpación, al momento que ya vamos a entrar a examinar, ¿no? Al paciente, sí, primero tenemos que evaluar el pulso, porque el pulso nos va a decir las características que ya les mencioné: la anatomía, frecuencia, regularidad, igualdad, lo que es la tensión, la amplitud, la forma y la simetría del pulso, que eso nos va a orientar justamente si es que hay una buena respuesta, ¿no? Hacia el transporte de la sangre. Y aquí evidentemente nos están diciendo igual la ubicación del donde se encuentra cada arteria, que es ya lo que hemos visto hace un momento. Luego tenemos lo que es la auscultación, ¿no? Y hace un momento una de sus compañeras mencionó, ¿no? Que cuando hablábamos de la auscultación, evidentemente se trataba, ¿no? De colocar lo que es el estetoscopio, ¿no? Del lado de la membrana en los focos de la base, ¿no? Para poder distinguirnos. Aquí vamos a tener distintos focos cardíacos que se van a asociar más que todo a lo que son las válvulas, ¿no? ¿Y cuál es la función de auscultar justamente estos focos? Aquí vamos a poder distinguir si es que hay la presencia, digamos, de algún soplo, ¿no? Cardíaco, que puede estar asociado a distintas enfermedades, ¿no? Ahora tenemos 5 puntos importantes o 5 focos que nosotros tendríamos que realizar lo que es la auscultación. Tenemos el foco aórtico, ¿no? Que se encuentra en la parte superior del lado derecho de la cavidad cardíaca. Tenemos lo que es el foco pulmonar, ¿no? El foco aórtico accesorio, el foco tricúspide, que hace asociación justamente a la válvula, ¿no? La válvula tricúspide que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y lo que es el foco mitral, que se encuentra igual, es la válvula del lado izquierdo, ¿no? Que estas son las dos principales válvulas que hace un momento, como les decía, ¿no? Que son las que se encargan, evidentemente, de permitir el traspaso de la sangre entre aurícula y ventrículo, ¿no? Y si, digamos, es un paciente que tiene un antecedente de una fiebre reumática, por ejemplo, las primeras válvulas que son dañadas justamente son estas, ¿no? Las válvulas cardíacas, que al sufrir una fibrosis, que es el tejido cicatricial que queda, son disfuncionales y ya no pueden aperturar o cerrar de forma correcta. Y ahí es cuando hay reflujo de la sangre, ¿no? Retorno sanguíneo, o cuando no permite un buen llenado. Y en cuanto a la percusión, pero antes de ello, al momento nosotros realizamos sí la auscultación, ¿no? Para evidenciar si es que no hay la presencia de ningún soplo cardíaco, pero a su vez nosotros también realizamos algo muy importante, que es medir la presión arterial. ¿Quién me dice cuál es el valor normal de la presión arterial?
120/80. 120/80. Exacto, 120/80 es lo ideal, ¿verdad? Es el punto medio idóneo. Pero ¿hasta dónde podemos considerar normal? Por ejemplo, si yo te digo 90/60, ¿es normal? No. ¿No? ¿Quién me dice 90/60 es normal? Y es un valor que generalmente se dan... Ya. 90/60 todavía es normal y es un valor que se ve mucho en las mujeres. Hay muchas mujeres, no todas, hay muchas mujeres que manejan, por ejemplo, presiones así, 90/60, 100/60, y no es una presión baja, o sea, no es una presión que sea patológica en realidad. Sí es un poco baja, pero está dentro de los rangos normales, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los rangos normales. 120/80 es nuestro punto ideal, es lo idóneo, pero no siempre todas las personas van a tener ese valor. Entonces, si tienes un paciente que tenga 100/60, 90/60, todavía se considera normal dentro de los valores, pero ya un paciente que tenga menos de 90, menos de 60, digamos 80/50, ahí sí estamos viendo ya una presión patológica. En ese tipo de pacientes inmediatamente tenemos que controlar la tensión y ver qué es lo que está pasando, ¿no? La presión arterial de por sí puede definirse como la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. Entonces quiere decir, si digamos tenemos un paciente que tiene una presión baja, ¿qué es lo que va a suceder? Que nos va a indicar que no está viendo un buen bombeo de la sangre, ¿no? La fuerza de eyección de nuestras válvulas, nuestro tejido cardíaco, no está impulsando la sangre como corresponde y no está llegando hacia las regiones de forma adecuada, ¿no? Y eso puede evidenciarse en el pulso, se puede evidenciar en la presión arterial, como también en el estado hemodinámico del paciente. Entonces, nuestros rangos normales, 90/60, 120/80. Ahora, ¿cuándo ya es considerado hipertensión arterial? ¿Quién me dice? 140. ¿140 cuánto? Esa es tu sistólica. ¿Cuánto tendría que ser tu diastólica? 140/90. Ya. 140/90 ya. ¿Y 130/90 es normal? Pues ya presión arterial. Presión alta. También presión arterial. Ya es presión alta, ¿verdad? Sí. Mira, pero digamos, aquí tenemos que hacer una diferencia. Si tú tienes un paciente que ya es hipertenso, crónico, que toma medicación y te maneja presión de 130/90, ¿tú dirías que es o sea, que está bien para ese paciente o que es alto? Paciente cardíaco. Estaría bien, Miss. Estaría bien, porque ya sabes que es un paciente que ya tiene antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Se puede con el tiempo, con el tratamiento, con la dieta, ¿no? Con el cambio de estilo de vida del paciente, se puede lograr a que disminuya, a que tenga 120/80, 110/70, se puede lograr. Pero eso es con el tiempo y con el tratamiento y con el hecho de que el paciente cumpla también, ¿no? Ahora, ¿cuándo ya es una emergencia? ¿Cuándo nosotros decimos este paciente va a haber daño de órganos diana, daño de órganos principales? Mira, antes de que me respondan, ya hemos dicho, 90/60 a 120/80 es lo ideal, perfecto. De 130/90 ya es considerado una presión alta, ¿no? Pero ¿cuánto más tú pensarías que tendría que tener el paciente para decir hay un riesgo de daño de órganos? de 140 en adelante, entonces. ¿Quién me dice? 140/90. Ajá. Yo sería en adelante. Podría ser una CB, ya le podría dar por la presión alta. Ya. ¿Alguien más me quiere decir cuándo ya es una presión que ustedes saben que ese paciente ya necesita atención inmediata porque puede ser una emergencia? De 180 a 120, así mismo, a 100. Ya. ¿Alguien más que quiere contribuir?
Estamos cerca, estamos cerca. ¿No? ¿Nadie más aporta más? ¿Nadie más dice? A ver, miren. Hay una forma de nosotros poder clasificar la hipertensión arterial, ¿ya? Y cuando nosotros también vamos a considerar que ya es un riesgo. De 130, o sea, la última clasificación según el AJA, ¿no? El AJA ya es la asociación que se encarga de actualizar constantemente y generar lo que es los cuadros de clasificación, ¿ya? El último AJA nos decía que de 130, 90 ya se podría considerar como presión alta nivel 1, grado 1, ¿ya? Hasta 139, 130, 139, 80, 89, o sea, todavía hasta antes de pensar de 140, 90. Hasta antes de eso, nosotros todavía decíamos que un paciente estaba en una hipertensión grado 1. Un paciente evidentemente que no tiene antecedentes, que es un paciente previamente sano y que recién está desarrollando como primer debut, ¿ya? Pero cuando ya estamos hablando de un paciente que tiene mayor a 140, a 190, ya entramos al estadio 2, grado 2. Pero un paciente que ya, como le dijo hace un rato su compañera, mayor a 180, 120, ya es un riesgo grave. Ahí ya podemos pensar de que el paciente puede generar algún tipo de daño de órgano y es una crisis hipertensiva. Ahí estamos hablando de las crisis hipertensivas, ¿ya? Inmediatamente se le tiene que controlar a un paciente, pero para aquellos que tengan mayor a 180, mayor 120, o sea, nuestras sistólicas mayor a 180 y nuestra diastólica mayor a 120, ¿ya? Entonces, si yo les pondría una pregunta, digamos, y les digo, con respecto a los valores de la presión arterial, ¿en qué momento se considera una crisis hipertensiva? Y ustedes me dirían, ¿cuánto? Crisis hipertensiva. ¿Cuánto me dirían, chicos? Ahorita les acabo de decir. Mi crisis hipertensiva en el caso que el paciente no sea hipertenso o es hipertenso, eso es lo que no le entiendo bien. Ah, ya. No, eso es en el caso de que un paciente sea o no sea hipertenso. La crisis hipertensiva es para todos. Solo la única vez que nosotros vamos a distinguirlo si es que es considerado hipertensión. Como hipertensión es cuando se hace su primer debut o cuando ya es un paciente crónico. Sigamos, si viene un paciente a la consulta y te dice que nunca antes le han diagnosticado hipertensión arterial y está sintiendo, no sé, le duele un poco la cabeza, ¿no? Tiene antecedentes de familiares que tengan hipertensión arterial, ves que sea un paciente obeso, ves ciertas comorbilidades y además te manifieste de que ya algún rato le han tomado su presión y han dicho que está un poco alta, ¿no? Le tomas y evidentemente tiene 130, 80 o 130, 90, ahí tú estarías viendo un paciente con hipertensión de grado 1, ya que es un paciente con debut. Pero si es un paciente que ya es crónico, podrías decir, y te dice, estoy tomando medicamentos, pero estoy con 130, 80, podrías decir, bueno, todavía la medicación hay que continuarla, hay que seguir evaluándolo, no lo puedes todavía como que catalogar como un paciente que es hipertenso primer debut, sino que es un paciente ya hipertenso crónico y que está en tratamiento y que todavía sus presiones no se han regularizado, no están en el nivel normal porque ya tiene antecedentes. A diferencia de un paciente que tenga primer debut, que nunca antes ha sido diagnosticado con hipertensión, a ese tipo de paciente ya le pones como clasificación tipo 1, ¿no? Grado, hipertensión grado 1. Y el hipertenso no, simplemente es como hipertenso. No es ni grado 1 ni grado 2 porque es hipertenso, ya es catalogado hipertenso. A eso me refiero. Pero en las crisis hipertensivas ahí entran todos. Porque una crisis hipertensiva puede pasarle tanto al que está con tratamiento, que capaz no está siguiendo su tratamiento, y puede pasarle también a aquel paciente que nunca antes ha sido diagnosticado y que evidentemente su primer debut, pues lamentablemente ha sido con una crisis hipertensiva. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Y a eso voy, ¿no?
¿Cuándo tú consideras una crisis hipertensiva? ¿Cuál es el valor de la presión arterial para considerar crisis hipertensiva? 180 y 120. Exacto, 180, 120, ¿verdad? Tu sistólica sería 180 y tu diastólica 120. A eso me refiero, ¿no? Entonces, además de tú poder identificar a través de los focos cardíacos que acabo de mencionar si hay presencia de soplos o no, también puedes identificar lo que es la presión arterial, que es muy importante que se tome cuando se hace la evaluación del aparato cardiovascular. Finalmente tenemos también lo que es la percusión, ¿no? Que se realiza a través de la percusión de la silueta cardíaca, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Tomar en cuenta los siguientes pasos, ¿no? Comenzamos a percutir desde el hemitórax izquierdo, desde una zona de resonancia hasta la matidez cardíaca, ¿no? Que ya va a ocuparse en el tercer, cuarto y quinto, como capaz el sexto espacio intercostal. Entonces, como alguna vez les dije, ¿verdad? Si nosotros o si ustedes al percutir perciben matidez, ¿qué significa cuando hay matidez? ¿Que está lleno de líquido? ¿Seguro? Acuérdense que matidez, nosotros habíamos mencionado tanto, sobre todo en abdomen. ¿Aire? Sí, cuando hay aire sí, pero matidez sobre todo, para que lo tengan más claro, la matidez es cuando hay órgano. Órgano, si esa región está ocupada, ¿no? Evidentemente el sonido va a ser mate, ¿verdad? Pero si digamos hay lo que es líquido, también puede ser mate porque está ocupado. Es por ejemplo cuando nosotros hablábamos de la semiología del aparato respiratorio. Si teníamos un pulmón que tiene aire, no va a ser mate, el aire es como más sonoro, ¿ya? El mate es cuando hay un componente sólido, ¿no? O líquido que ocupe esa región, ¿me entienden? Entonces, si hablamos de pulmón, si digamos hay un edema pulmonar, ¿no? Hay derrame pulmonar, que hay líquido, hay presencia de pus, ¿no? O hay un colapso a nivel de esa región por algún contenido dentro, y ese pulmón está ocupado, evidentemente el percutir va a ser mate. Lo mismo que pasa con las vísceras. Si tú hablas de vísceras, por ejemplo, hipocondrio derecho, donde está la vesícula, ¿cómo sería el percutir? Sería mate, ¿verdad? Pero si... Sí, dime. No, le decía que sí. Sí, pero tomen este ejemplo, pero si digamos ustedes percuten en abdomen, ¿qué hay en abdomen? En el estómago. ¿Cómo es el estómago? Vacío. Ya, pero hay también un poco de aire, ¿verdad? Sí. Entonces, si percuten en el estómago, ¿cómo sería? ¿Mate? ¿No? No, ¿verdad? No sería mate, sino sería un sonido más como sonoro, ¿no? Porque hay aire acumulado ahí. Es cuando, digamos, sí, está vacío, pero si ustedes lo piensan, hay un poco de aire acumulado y no va a ser mate porque no está ocupado de una víscera como tal, como sucede en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo. Cuando hablábamos de derecho está la vesícula y del lado izquierdo está el vaso. Lo mismo pasa en el corazón. Si hablamos de la región cardíaca como tal, donde está el corazón, lo que vamos a percutir justamente es una matidez cardíaca porque está una víscera ahí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, digamos, si yo les pregunto, timpanismo. El timpanismo se presenta cuando hay aire o cuando hay una víscera. Cuando hay aire, Miss. Cuando hay aire, ¿verdad? Eso era lo que cuando yo les decía que hay como una vibración diferente, como una sonoridad,
algo sonoro que es, como les digo, el timpanismo, ¿no? Que es como ese sonido como musical, se podría decir, un tono más agudo, más chillón, no sé si me dejo entender. Entonces, cuando hablo de ese tipo de sonido, que en realidad la palabra correcta era timpánico, hace referencia ya cuando hay aire, y nuestro pulmón es aire, hay aire, ¿verdad? Entonces el sonido tendría, o la percusión tendría que ser timpánico. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, hay algo que está ocupando ese pulmón que está lleno de aire? Como alguno de ustedes me dijo líquido. Líquido también podría generar cierta matidez, o lo que es también una hiperresonancia. Lo que es timpánico va a ser mucho mayor, porque ahí está ocupado de agua, ¿no? Entonces ahí es cuando ustedes más o menos pueden hacer las diferencias en cuanto a la percusión. La percusión más que todo te favorece o te ayuda a identificar si es que la región que tú estás percutiendo está ocupada de algún contenido en especial. Entonces, si hablamos de intestino o de estómago, va a ser timpánico porque hay aire. Si hablamos de pulmones, también tendría que ser timpánico, ¿no? O una hiperresonancia también se le llama. Y si hablamos de matidez, ¿no? Si hablamos de regiones donde hay órganos o vísceras, como el corazón, como la vesícula, como el vaso, por ejemplo, la percusión tendría que ser más mate. Sí, me dejo entender, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, ahora, aquí entrando a lo que es la parte de los síndromes cardíacos, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes que más se ven en la consulta? Y en primera, pues nosotros hablábamos de la angina de pecho, ¿no? Que como les había mencionado hace un momento, se hace diferencia con el infarto, ¿no? Cuando yo les dije, ¿cuál de los dos, la angina o el infarto, cuál tiene o es de carácter más de riesgo, donde es un paciente que evidentemente se tiene que actuar de forma inmediata? ¿En el infarto o en la angina? Infarto. En el infarto, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es el que se presenta de forma más prolongada? Que el tiempo de duración del dolor que genera es más prolongado. ¿El infarto o la angina? Infarto. En el infarto. Ajá. ¿Y cuál de los dos es el que cede o calma con la administración de medicamentos y el reposo? ¿El infarto o la angina? Angina. Angina de pecho. La angina, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto a las características? La angina de pecho va a ser un conjunto de signos y síntomas caracterizados fundamentalmente por el dolor coronario, que es el ardor pectoris. Se va a presentar ante la realización de esfuerzos similares y sin haber tenido cambios en su frecuencia, como duración, intensidad o relación con los factores precipitantes en los últimos 2 meses a más. En el 90% de los casos se debe a la estrechez aterosclerótica de las coronarias, ¿no? Que evidentemente cuando hablamos de estrechez aterosclerótica es cuando hay presencia de placas de ateromas, esas placas de grasa que se han acumulado a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Que están impidiendo el flujo. Ahora, existen factores predisponentes como factores desencadenantes, que es muy similar cuando hablamos también de un paciente que tenga un infarto, ¿ya? Un factor predisponente para la angina puede ser la presencia de hipertensión arterial, el estilo de vida, ¿no? Que tengan hábitos toxicológicos como el tabaco, la obesidad, las hiperlipidemias sobre todo, porque estas son las que pueden desarrollar placas de ateromas, que son las placas de grasa, la diabetes, el estrés emocional, como el sedentarismo que puede conllevar a la obesidad, ¿ya? Y en cuanto a los factores que desencadenen ya la angina, puede ser el esfuerzo físico, las emociones, el frío, el coito también. Entonces son en realidad actividades donde hay mayor exigencia, ¿no? Donde el corazón tiene que trabajar más, y eso justamente es lo que hace que puede generar algún tipo de afección a nivel cardiovascular. Fisiopatológicamente hablando, es la que va a responder en general a la isquemia que se da por la obstrucción subyacente significativa de la luz coronaria, ¿no? Isquemia es cuando ya no llega flujo de sangre hacia una región y hace que esa región específica se comience a degenerar, ¿no? Y esto puede ser a consecuencia de
de que hay una obstrucción de la luz coronaria. O sea, ¿qué pasa con los vasos coronarios que están obstruidos y la luz a través de esa vía se tapa? Entonces no hay un buen pase del flujo sanguíneo, que se da que tiene que ser mayor al 75%. Este flujo va a ser insuficiente, evidentemente, en algún momento, ¿no? Y va a comprometer o se va a presentar cuando hay una actividad física marcada, cuando hay una alteración, un estrés emocional producto de una discusión, presencia de fiebre, tiroxicosis, un espasmo agregado, una emoción intensa. Y aquí tenemos, ¿no?, al paciente que tiene la angina, ¿no?, que es este dolor retroesternal, que es encadenado por los factores que les mencioné hace un momento, como el esfuerzo, y que puede aliviarse el dolor al reposo o con la administración de nitratos. Y es aquella que va a tener una duración no mayor a 15-20 minutos, a diferencia del infarto, que va a ser más prolongado, ¿no? ¿Y en quiénes se pueden ver? Pues aquellos que tienen alguna enfermedad coronaria, un ataque cardíaco, que es la presencia de arritmias, o también un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación que nos dice la Canadian Cardiovascular Society, que es aquella que va a dividir justamente esta angina en 4 estadios, ¿no? Que va a depender mucho de los síntomas, donde desde la clase 1, que hablábamos de un paciente donde la actividad normal no causa la angina, ¿no? Y más bien la angina va a ser secundaria a un ejercicio extenuante, rápido, prolongado, hasta lo que es un clase 4, donde ya hay una incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar, o lo que es la angina del reposo. En cuanto al infarto agudo de miocardio, ¿no? Aquí las características principales, evidentemente, es que se va a dar ya un dolor torácico isquémico. En el infarto ya se ve que en alguna región a nivel cardíaca, ¿no?, se va a dar lo que es la isquemia, que quiere decir que, como les digo, que en esa región no hay un flujo sanguíneo y comienza a degenerarse, ¿no?, el cual se puede deber a un trastorno justamente de irrigación. Va a darse de inicio súbito, ¿no?, y puede generar o iniciar desde un estadio leve a fulminante. Va a depender del cual los vasos a cuales estén obstruidos, ¿no?, a nivel del área precordial, y se puede irradiar hacia otras regiones y va a empeorar evidentemente con el ejercicio, ¿no? No mejora con el reposo y es un dolor que es mucho mayor a diferencia de la angina, donde va a durar mayor a 30 minutos. Y no guarda relación con movimientos respiratorios, ¿no? Y es aquel que evidentemente, a pesar de la administración de ciertos medicamentos, ¿no?, o el reposo, no va a calmar. Entonces aquí estamos viendo justamente la placa, ¿no?, de placa de ateroma, que estamos viendo aquí, que ha generado una obstrucción a nivel de lo que es la arteria coronaria, ¿no?, y que está haciendo que impida el paso del flujo sanguíneo. Entonces, si no está habiendo un buen flujo sanguíneo, ¿qué quiere decir esto? Que en la región donde tiene que llegar la sangre no va a llegar y va a producir una isquemia, porque evidentemente el tejido va a morir. Sin que llegue el flujo sanguíneo, no va a permitir que llegue lo que es el oxígeno y los componentes importantes para nutrir esta región. Entonces, si no llega, se isquemia, entonces muere, ¿no? Comienza a presentarse un proceso donde este tejido puede sufrir complicaciones. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos el infarto agudo de miocardio, que es típico, ¿no?, donde va a haber un dolor precordial, opresivo, en corbata, de más de 20 minutos, con o sin irradiación hacia los miembros superiores y miembros inferiores, y que va a estar acompañado de síntomas vegetativos, ¿no?, como palidez, diaforesis, sudoración y también frialdad. En cuanto a los signos, tenemos el signo de Levin, que corresponde a la descripción hecha por los pacientes de un dolor torácico, llevando el puño cerrado hacia el esternón. El aspecto del paciente igual va a ser diferente, no vamos a tener un paciente ansioso, aprensivo, inmóvil, pálido, como diaforético, ¿no? Y asimismo, lo que es la presión arterial y el pulso, puede estar un paciente con hipotensión, si hay, digamos, un paciente con un infarto ya masivo o del ventrículo derecho, donde va a presentar mayor compromiso, ¿no?, a nivel hemodinámico. En cuanto a la auscultación cardíaca, en general es normal en las primeras horas, pero posteriormente podemos encontrarnos una bradicardia. ¿La bradicardia qué era, chicos? ¿Quién me dice que era bradicardia?
Es más lento. ¿Cómo? Los latidos son más lentos. Los latidos son más lentos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca. Bien. 90, sí. 90, 100, ya. ¿Quién más me dice? ¿Alguien más que desee participar? 60 y 100. 60, 100. Ese es el valor normal, ¿ya? Y si hablamos de taquicardia, ¿qué era la taquicardia? Acelerado. O sea, más de 100. Más de 100, exacto, ¿verdad? Entonces, bradicardia es cuando hay disminución, ¿no? De los latidos cardíacos, y la taquicardia cuando hay un aumento. Entonces, al inicio puede estar bradicárdico, ¿no? A nivel inferior, y ya posteriormente, porque evidentemente este corazón, ¿no? Está debilitándose, va a comenzar a generar lo que es un mayor compromiso, y evidentemente este corazón, como no está llegando el flujo como corresponde, va a comenzar a bombear más rápido para poder lograr que el flujo llegue hacia las regiones de todo el organismo, y ahí comienza a sobrecargarse, y ahí es donde surge lo contrario y comienza la taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia, porque evidentemente este corazón quiere bombear lo más que se pueda. En cuanto a la auscultación pulmonar, puede estar normal, o también puede haber una presencia de estertores, ¿no? Cuando ya hay una falla cardíaca o patología previa. Luego tenemos lo que es la hipertensión arterial, que evidentemente es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? La hipertensión arterial ya hace referencia al aumento justamente de nuestros valores de presión en cuanto a la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Y aquí podemos encontrarnos, como lo habíamos mencionado antes, que un paciente, cuando se considera una presión arterial alta, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente. Si, digamos, es un paciente que está con antecedente de ya padecer la presión arterial, 140-90, ya podríamos pensar que es un paciente que evidentemente no se está controlando con sus medicamentos o con el tratamiento que se le ha indicado, ¿no? Pero si es un paciente como primer debut, podríamos encontrarnos con 130-90. Incluso actualmente hay algunas guías, ¿no? La AJA, por ejemplo, la que yo les acabo de leer hace un rato, es una clasificación que se da a nivel de Estados Unidos, ¿ya? Y lo que es la Asociación Cardiovascular de Canadá igual también mantiene casi los mismos rangos. Pero ¿qué es lo que se ha visto en la actualidad, por ejemplo, en pacientes latinoamericanos? Hay algunos estudios y algunas clasificaciones nos indican que un paciente latinoamericano se puede pensar recién en presión arterial cuando hablamos mayor a 140-90. ¿Ya? Eso es lo que nos dice algunos estudios cuando hablamos de pacientes latinoamericanos. Cuando hablamos de otras guías, ellos todavía manejan la clasificación donde nos indican que 130-90 ya se podría considerar una presión alta. ¿Ya? Entonces, más o menos esos rangos, 130-90, 140-90 es lo que se podría considerar ya como presión arterial en los pacientes que vengan a la consulta, pero siempre toman en cuenta el antecedente, si es que es un paciente que se presenta por primera vez o si es un paciente que ya está recibiendo tratamiento, ¿ya? Eso. Lo otro, ¿por qué sucede el aumento de la presión arterial fisiopatológicamente hablando, no? Porque evidentemente el aumento de la presión arterial o la hipertensión arterial como tal, ¿no? Nos dice que hay una alteración a nivel del equilibrio, ¿no? Del bombeo de la sangre. Si sabemos que la presión sistólica, ¿no? Es lo que nos indica básicamente el gasto sistólico, ¿no? Que es la velocidad en cuanto a la eyección, o sea, el ventrículo que tiene que botar la sangre del corazón, ¿no? No está funcionando, y también nos habla sobre la distensión de estas arterias que tienen que acomodarse para poder bombear la sangre a todo nuestro organismo. Eso nos dice la sistólica, que es la eyección, la salida de la sangre. Ahí hay una alteración. Y si hablamos de la presión diastólica, ya nos habla sobre lo que es, perdón, la resistencia periférica, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la parte de las arterias, ¿no? Si evidentemente, si en la sistólica se tiene que contraer para eliminar,
En la diastólica tendría que el corazón dilatarse y mantenerlo firme para poder para impedir que la sangre se salga. Lo que ha llegado al corazón, que tiene que traspasarlo para mandar a todo el organismo, se retenga ahí. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Evidentemente, donde ambas presiones van a encargarse de mantener lo que es el flujo sanguíneo, tanto a nivel de la eyección, ¿no? Que es la salida, o como la llegada. Entonces, si esta función queda alterada, evidentemente, ¿qué es lo que pasa con el flujo sanguíneo? No va a transportarse de forma correcta. Y hay diferentes situaciones que pueden predisponer a generar el aumento de la presión arterial, ¿no? Como por ejemplo la ingesta del sodio, lo que es los estilos de vida, más que todo del paciente, los hábitos toxicológicos, la dieta, pacientes que están obesos, que son sedentarios, ¿no? El consumo de sal o las grasas saturadas, pacientes que tienen antecedentes de comorbilidades como la diabetes, o pacientes que están sometidos a momentos de mucho estrés, ¿no? Y la edad también, porque hay un proceso fisiológico, ¿no? De cambio adaptativo, donde evidentemente a nivel de todo nuestro organismo se genera cierta degeneración fisiológica por la edad. Y bueno, eso sería en cuestión a lo que es el aparato cardiovascular. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Hoy día hemos hecho algo más pausado con el fin de que ustedes puedan exponer, porque sé que hoy día tenemos 2 grupos y la idea es que hoy día sí terminemos los 2 grupos para que ya estemos al día. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No, Miss. No, ha quedado todo claro. Entonces, si yo les hago preguntas, me van a responder al 100%.